probabilidad de un desenlace específico, como la ocurrencia de una enfermedad, mientras que un factor pronóstico es una característica que predice la evolución de la enfermedad después de su inicio, es decir, una vez la enfermedad está instaurada. Y a pesar de que son más las diferencias, estas dos características nos parecen importantes resaltarlas, la población y los resultados, mientras que los factores de riesgo por lo general se exploran en personas sanas y el resultado es el inicio de la enfermedad, los factores pronósticos por lo general se exploran en personas enfermas y el desenlace es un intervalo de consecuencias de la enfermedad, como muerte, complicaciones, incapacidad. Resulta entonces lógico pensar que nuestra charla se va a enfocar en factores pronósticos. Y otro concepto a mencionar es el de modelo de predicción. Cuando hablamos de un modelo de predicción, este es una combinación formal de múltiples predictores, es decir, de múltiples factores que predicen, que permite generar una estimación del riesgo o de la probabilidad de ocurrencia de la condición de enfermedad en un individuo. Las estrategias entonces para conocer los factores pronósticos clásicamente son tres, está la experiencia personal, el hecho de consultar a un experto o un especialista en el tema, la realización de estudios y en la que nos vamos a enfocar nosotros es en la revisión de la literatura. Y cuando hacemos revisión de la literatura es importante tener en cuenta esta pirámide que nos muestra los niveles de evidencia de cada uno de los estudios. Y es importante porque a pesar de que todos los estudios nos pueden estar hablando del mismo tema, sus resultados deben ser interpretados de manera distinta. Es así como una serie de casos nos permite reconstruir retrospectivamente el curso de la enfermedad. Son útiles para formular hipótesis, pero no evalúan asociación. No es aconsejable hacer inferencias con series de casos. Sin embargo, en los momentos cuando no conocemos el curso clínico de la enfermedad, no conocemos las características de los pacientes que presentan esta enfermedad, son un valioso punto de partida para empezar a explorar esos factores. En la pirámide también tenemos los estudios de cohorte. Estos estudios describen el curso clínico de la enfermedad durante el seguimiento. Si quisiéramos saber los factores pronósticos, esto es el tipo de estudio ideal para conocer esos factores. Y en la punta de la pirámide encontramos las revisiones sistemáticas, que gracias a que son una integración estructurada de esa revisión cualitativa de los diversos resultados de todos estos estudios, nos permite entonces identificar esos estudios primarios que nos hablan del mismo tema. La razón, entonces, aprovechando esa bondad de las revisiones sistemáticas, hicimos una estrategia de búsqueda centrada en ellas, en dos bases de datos, PubMed y epistemónicos, encontrando dos revisiones sistemáticas del tema factores pronósticos en PubMed a la fecha del 26 de abril del 2020 y dos en epistemónicos, las cuales ambas fueron publicaciones preprint. Gracias a que contamos con la síntesis rápida de factores clínicos, pronósticos de enfermedad grave y mortalidad en pacientes por COVID, publicada por la Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones el 21 de abril del 2020, en su ítem 3 habla específicamente de los factores pronóstico de mortalidad, la cual vamos a aprovechar para presentar alguno de sus estudios. Dado que algunos de los estudios primarios que también vamos a presentar son publicación preprint, es necesario aclarar ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de este tipo de publicaciones? Una publicación preprint es el manuscrito original de un autor antes de la revisión por pares. Este manuscrito es enviado a un servidor o un repositorio. Estos son los dos más importantes que encontramos en medicina y desde allí los autores reciben la opinión de todo el público. Es un proceso que ellos hacen simultáneamente con la revisión por pares. La Royal Society es muy específica en decir que poner el sello de revisión por pares no implica que un trabajo es mejor o peor que uno que no haya sido revisado por pares, pero tiene unas ventajas y desventajas que es necesario conocerlo. Dentro de las primeras, no hay duda, este tipo de publicaciones mejora la comunicación entre los científicos al permitirle compartir esos resultados prometedores mucho tiempo antes de que haya ocurrido todo ese proceso de revisión por pares que a veces puede durar mucho tiempo. Pero la desventaja más importante es que dado que no está revisado por pares, la calidad científica no ha sido evaluada de esos estudios, por lo cual pueden haber sesgos en metodología o en el área de investigación que solo un lector experto puede ser capaz de identificar.
El director de estos dos repositorios, el doctor Inglis, es específico en decir que este tipo de publicación no deben considerarse como concluyentes, no pueden guiar la práctica clínica o el comportamiento relacionado con la salud, ni ser reportado en los medios de comunicación como información establecida. Esta es entonces la síntesis rápida de la UNED. En su ítem 3 encontramos factores pronósticos de mortalidad. Específicamente para ese ítem contaron con 17 estudios, 2 fueron revisiones sistemáticas, 15 estudios observacionales y de los cuales 6 estudios fueron PREPRIM. La evaluación de la calidad de la evidencia para las revisiones sistemáticas se evaluó con el instrumento AMSTAR-2 y de los estudios observacionales con la herramienta del Instituto Johanna Briz. Empezamos entonces con la serie de casos. Este estudio que busca describir las características de los pacientes con enfermedad por coronavirus que fallecieron. Las variables que iban recuperando eran datos sociodemográficos, clínicos, radiológicos y de laboratorio. Encontrando entonces que en los pacientes muertos la mediana de la edad fue mayor. Tuvo mayor porcentaje en los pacientes fallecidos el sexo masculino, comorbilidades como hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, síntomas como disnea, dolor torácico, alteración de la conciencia, laboratorios como la leucocitosis, la linfopenia, la elevación de transaminasa, la troponina I, la elevación del péptido natriurétrico fueron mayor en el grupo de pacientes fallecidos. La mediana de plaquetas más bajas en este grupo de pacientes y la mediana de la LDH, procalcitonina y dímero D más alta. Mayor porcentaje en pacientes muertos de hipoalbuminemia, proteinuria, rayos X de tora alterado y PCR de alta sensibilidad, al igual que la mediana de la ferritina más alta en los pacientes que murieron. Dentro de las complicaciones, entonces, que reportaron estos pacientes, el 100% hicieron síndrome de dificultad respiratoria y sepsis, y en menor porcentaje, lesión cardíaca aguda, falla cardíaca, choque, alcalosis, hipercalemia, lesión renal aguda, encefalopatía hipóxica. Tuvo riesgo alto de sesgo y la calidad global de la evidencia fue baja. En este estudio que encontramos que buscaba evaluar la enfermedad cardiovascular subyacente y la lesión miocárdica con resultados fatales en pacientes con COVID-19, recuperaron datos sociodemográficos de laboratorio, comorbilidades y los grupos de pacientes, los que habían elevado troponina T y los que no habían elevado troponina T. Aquí entonces podemos encontrar que en el grupo de pacientes que habían elevado troponina era mayor porcentaje de hombres, mayor edad, de comorbilidades como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la cardiomiopatía, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica y antecedente de uso de IECA o ARA2. Dentro de las complicaciones que más hicieron los pacientes que habían elevado troponina, el síndrome de dificultad respiratoria, la coagulopatía, la lesión renal. De laboratorios alterados encontramos la leucocitosis, la neutrofilia, la linfopenia, el tiempo de protrombina prolongado, el dímero D elevado, biomarcadores inflamatorios como la PCR de alta sensibilidad, procalcitonina, creatinquinasa, mioglobina y ProNP elevado en el tiempo en los pacientes que habían elevado troponinas, al igual que la alteración en la función renal y hepática como las aminotransferasas y las creatininas elevadas. También entonces les interesó graficar el cambio de la troponina en los dos grupos de pacientes, los que habían fallecido y los que habían sobrevivido. Aquí en el eje de las Y lo que vemos es la concentración del plasma de las troponinas y en 3 periodos en el eje de las X. Encontramos en la admisión, la hospitalización y en el tiempo inminente a morir, encontrando que en los pacientes que habían fallecido era mayor el nivel de plasma de troponina justo en el momento en que el paciente moriría. En la gráfica entonces de la derecha, aquí básicamente lo que están graficando es la mortalidad en los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular versus los que no la presentaban y los que habían elevado troponina versus los que no la habían elevado. En el eje de la Y están graficando la mortalidad y en el eje de las X el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que habían presentado el evento, encontrando entonces que el mayor porcentaje de mortalidad fueron en los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular subyacente y elevación de troponina con un 69.44%. Fue riesgo alto de sesgo y la calidad global es baja.
En resumen, las variables reportadas en la serie de casos son todas estas que vemos en esta pantalla. Las dividí entonces en los factores clínicos y los factores de laboratorio, pero hasta este momento no podemos decir que son factores pronósticos. Estos son simplemente variables que se reportan con mayor frecuencia en los pacientes fallecidos. Por eso, entonces, vamos a pasar al tipo de estudio que consideramos ideal, que son los estudios de cohorte. En este estudio, que busca describir las características clínicas y los resultados en pacientes con neumonía por COVID-19 que desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria o mueren, aquí se compararon los pacientes que habían presentado síndrome de dificultad respiratoria versus los que no lo habían presentado. Y de los que desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria, se compararon los que sobrevivieron con los que no sobrevivieron. En este gráfico de la izquierda observamos que el 41.8% de los pacientes desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria, de los cuales el 21.9% de los pacientes murieron. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos es el modelo de regresión de Cox bivariado, y así, aquí se grafican los factores asociados con progresión de síndrome de dificultad respiratoria a muerte, encontrando que la edad mayor de 65 años, los laboratorios como neutrofilia, bilirrubina total aumentada, hipoalbuminemia, aumento de la urea y LDH aumentada, interleuquina 6 elevada y dímero D elevado fueron estadísticamente significativos. Esta es entonces la gráfica de la curva de supervivencia por el método Kaplan-Meier, que se graficó para los pacientes que habían desarrollado síndrome de dificultad respiratoria, comparando el grupo de pacientes que había recibido metilprednisolona versus los que no habían recibido metilprednisolona. En el eje de las Y lo que observamos es la probabilidad de supervivencia, y en el eje de las X el tiempo en días inmediatamente después de la admisión, encontrando que el tiempo mediano de supervivencia en días es mayor en pacientes que recibieron metilprednisolona comparado con aquellos que no recibieron metilprednisolona. Sin embargo, esta información tiene muchas limitaciones. Una de ellas fue el tamaño de muestra pequeña, hubo muchos datos perdidos, y realmente el estudio que nos permitiría estudiar las modificaciones del curso de la enfermedad como respuesta a intervenciones es un ensayo clínico. Por lo tanto, esta información debe interpretarse con muchísima precaución. En términos generales, los riesgos fueron moderados de sesgo y la calidad global fue buena. Este estudio, que busca describir las características clínicas de los pacientes no sobrevivientes con la infección por coronavirus y analizar los posibles factores asociados con el progreso rápido de la enfermedad. Aquí entonces comparan las características de los pacientes que sobreviven o fallecen, pero dentro de los primeros 3 días de admisión. Estos son entonces los dos grupos de pacientes. Aquí el que divide, o el punto de corte, son los primeros 3 días, encontrando entonces que la mediana de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria fue mayor en pacientes que murieron durante los primeros 3 días. Y cuando observamos los laboratorios, encontramos que la mediana de los leucocitos, los neutrófilos, la creatinquinasa, mioglobina, el tiempo de protrombina elevado y el dímero D fue mayor en pacientes que murieron durante esos primeros 3 días. La mediana del lactato también fue mayor, y la saturación de oxígeno en estos pacientes fue menor. La complicación significativa fue la alteración de la coagulación. En el análisis entonces de regresión logística univariable, encontramos que fue la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y dentro de los laboratorios la leucocitosis, neutrofilia, mioglobina y la baja saturación de oxígeno estadísticamente significativa. Tuvo riesgo alto de sesgos este estudio, y la calidad global fue evaluada como regular. Este estudio, buscando identificar los factores de riesgo de mortalidad y detallar el curso clínico de la enfermedad, encontramos entonces en el análisis univariable que la edad, la enfermedad coronaria, la diabetes, la hipertensión, el tener una frecuencia respiratoria mayor de 24, el score SOFA, QI-SOFA, laboratorios como la leucocitosis mayor de 10.000, linfopenia menor de 1.000,
ALT mayor de 40, creatinquinasa mayor de 1.3, lactato deshidrogenasa mayor de 2.45, creatinquinasa mayor de 185, troponina I mayor de 28, dímero D mayor de 1, tiempo de protrombina mayor de 16 segundos, ferritina mayor de 300, interleuquina elevada y procalcitonina elevada, fueron estadísticamente significativos en el modelo univariable. Y en el modelo multivariable encontramos que fueron estadísticamente significativos la edad en años, el score SOFA y el dímero D mayor de 1. Hubo riesgo alto de sesgo y la calidad global fue regular. Este estudio que tenemos es analizar los factores de riesgo de mortalidad y establecer el sistema de puntaje para predicción de mortalidad por COVID. Dos grupos aquí, los pacientes que mueren y sobreviven. Y lo que encontramos en el análisis de regresión de Cox de factores asociados con mortalidad son estadísticamente significativos. La edad, el sexo masculino, las comorbilidades. Y acá los laboratorios de admisión al hospital, como la leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, trombocitopenia, disminución de la hemoglobina, PCR elevada, procalcitonina elevada, nitrógeno ureico, la creatinina elevada, bilirrubina, dímero D, lactato deshidrogenasa, creatinquinasa y lactato elevado. Para el análisis entonces multivariado encuentran que es la edad, la elevación de la PCR y la elevación del lactato, las variables estadísticamente significativas. Estos son entonces, en resumen, los factores que han encontrado los estudios que están asociados con la mortalidad. La mayoría de estos factores realmente provienen del análisis univariable y ellos cobran importancia es cuando son clínicamente relevantes, ¿sí? Los que encontramos que vienen de análisis multivariable son la edad, la PCR, el dímero D y el lactato. Consideraciones muy importantes para tener en cuenta con estos estudios que acabamos de presentar. Entonces, la mayoría de los estudios que presentamos provienen de China. Tal vez hayan condiciones de la raza que impiden decir que precisamente esos factores que allá se han asociado con mortalidad vayan a ser los mismos que se vayan a asociar con mortalidad en nuestra población. Los datos son retrospectivos, en muchos de los estudios manifestaban que había información incompleta, que habría sido necesario medir otras variables que ellos consideraban clínicamente significativas, pero que los datos no ofrecieron esa información. Hubo sesgo de selección en casi todos los estudios, básicamente por la variación del espectro de la enfermedad. Habían pacientes con enfermedad leve, moderada, severa, críticamente enfermo, y todos estaban dentro del mismo grupo, y las características de los pacientes distintos, la mediana de edad en algunos fue mayor, en otros fue menor, la mayoría tuvo un tamaño de muestra pequeña, eso en muchas ocasiones impidió que se hiciera un adecuado análisis multivariable, por lo que podríamos pensar que el desenlace puede estar sobreestimado y la mayoría de la evidencia pues es de baja calidad. En este entonces, esta es una revisión sistemática que lo que buscaba era revisar y evaluar los informes publicados de modelos de predicción para diagnosticar la enfermedad por coronavirus, y en su revisión ellos encuentran que 6 estudios evalúan el pronóstico de mortalidad específicamente. Los que tengo resaltado entonces en azulito son los 6 modelos predictivos para mortalidad. Les quiero presentar solamente las variables que se incluyeron en el modelo final, fueron como la edad, el sexo, la presencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, EPOC, cáncer, la PCR. En este estudio dicotomizaron la edad, el punto de corte de 50 años, la LDH, la linfopenia, y lo que observamos es que a pesar de que algunos tienen un índice C alto, el índice C lo que nos representa es el porcentaje de pacientes con y sin el desenlace en el que el modelo predice correctamente una mayor probabilidad de presentar el desenlace en los que tuvieron ese desenlace.
La dificultad de estos modelos predictivos es que cuando fueron evaluados con la herramienta PROVAS, esta es una herramienta específicamente para evaluar el sesgo en los modelos predictivos, tiene 4 dominios: los participantes, los predictores, el desenlace y el análisis. En términos generales, los 6 modelos tuvieron alto riesgo de sesgos. Básicamente porque los participantes del estudio a menudo eran excluidos porque no presentaban el desenlace. Un estudio desarrolló un modelo predictivo con datos de estudio de corte transversal. Otros estudios utilizaron predictores que eran altamente sugestivos, no tomaban el dato cuando el modelo se estaba implementando, sino de datos que ya se habían registrado, y tienen muy escasa evidencia de validación externa. Esto básicamente en lo que se traduce es en el sesgo de selección, en la falta de definición y medición adecuada de las variables y en el mal manejo de los datos perdidos, lo que afecta la calidad del modelo. Por último, les queremos presentar este reporte de las primeras 200 muertes por COVID en Colombia. Esto lo reconstruimos con información del periódico El Tiempo. Esa información era cruzada con el reporte del Instituto Nacional de Salud, y hasta la fecha del 22 de abril del 2020, que fue el día en el que se cumplieron los primeros 200 muertos por COVID en Colombia. Las variables entonces que extraíamos era la fecha de reporte, el sexo, la edad, la ciudad de procedencia y las comorbilidades. ¿Qué encontramos entonces? Esta primera gráfica nos muestra el número de muertes por día. Nuestro primer reporte de paciente fallecido fue el 21 de marzo y el día que más se ha reportado fallecido fue el 11 de abril, un número total de 20 casos. Cuando hacemos entonces la distribución por sexo, encontramos que el mayor porcentaje, el 64% de los pacientes fallecidos, corresponden a hombres. Y cuando hacemos la distribución por número de comorbilidades, la mayoría, el 38.9%, presentaban una sola comorbilidad reportada al momento de fallecer. Quisimos entonces también hacer el rango de muertes por edad cada 10 años, encontrando que el rango en donde más se presentan pacientes fallecidos es entre los 70 y 79 años, con un 28.5%, seguido del rango de edad de 60 a 69 años, con un 26.5%. Tratamos entonces de dicotomizar esa variable de edad, el punto de corte de 60 años, encontrando que el 73% de los pacientes al momento de morir tenían 60 años o más. Si quisiéramos comparar, aunque esto no lo podemos comparar tan directamente, en esta gráfica básicamente lo que vemos es el reporte también en medición de rangos por edad de 4 países: Corea del Sur, España, China e Italia. Y a pesar de que en estos países pudieran ser muy diferentes a lo que somos nosotros, básicamente por la disparidad de la pirámide poblacional en ellos usualmente tienen población más anciana, lo que vemos es que en ellos el mayor porcentaje de muertes ocurre en pacientes que tienen 80 años o más, y en segundo lugar, los pacientes que tienen de 70 a 79 años. Pero lo que sí es claro es que a partir de los 60 años en adelante es que se presenta el mayor porcentaje de pacientes fallecidos por COVID. Este otro ejercicio lo quisimos hacer. Este es el reporte de nuestro informe. Realmente aquí hicimos la distribución por comorbilidades. Esto nos está graficando las primeras 12 causas o 12 comorbilidades que se reportan en los pacientes fallecidos por COVID, encontrando que nuestra principal comorbilidad es la hipertensión arterial, con un 36.5% reportada, seguida de la diabetes, la EPOC y la enfermedad cardíaca. Y 2 comorbilidades que en nosotros aparece frecuentemente reportadas son la obesidad y el hipotiroidismo. Y si recordamos, en los estudios que acabamos de presentar, realmente estas comorbilidades hasta ahora pues no las habíamos visto realmente reportadas en los estudios. Y en nosotros el 8% de nuestros pacientes no presenta comorbilidades.
Aquí hay un grupo importante de pacientes que eran los pacientes en los que no se reportaban ningún tipo de comorbilidades, que faltaría entonces completar esta información para saber cómo se redistribuirían el número de comorbilidades. Y esto lo comparamos, esto básicamente es un reporte de los casos muertos en China. Aquí hay 1.023 pacientes fallecidos, a pesar de que esto tampoco se puede comparar directamente, no solamente por el tamaño de la muestra, sino también por condiciones de la prevalencia de la enfermedad. Pero aquí lo que encontramos es que en China la principal comorbilidad reportada al momento de los pacientes fallecer era la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el EPOC, la hipertensión arterial, el cáncer, y solo el 0.9% de los pacientes no presentaban ninguna comorbilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Muy buena presentación. Genera muchísimas inquietudes, sobre todo desde el punto de vista metodológico. Ya hay varias preguntas en el chat. No hay palabras para nadie, por favor, Fabián. Empieza porque el doctor Carlos Yepes tiene que retirarse a las 8:29, entonces vamos a hacer la presentación de él. Para los que no tenemos corta memoria, entonces escribamos, por favor, cabezón, las preguntas en un papelito o las escriben en el chat y yo las leo al final. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Deben dejar de compartir pantalla para yo poder compartir, creo. Son aportes, sí, aguántese, hombre, tómese la pastillita, ¿está subdosificado? ¿Qué? Listo, hágale, Carlos. Buenos días. De atrevido, aprovecho este espacio para invitarlos a esta reflexión en términos de lo que significa ser epidemiólogo. Pregunto si se está viendo la pantalla completa. Sí, señor. Bien, lo que voy a hacer aquí es robando de muchos. Lo primero es que, independiente de que el ser humano haya estado en contacto con epidemias a través de la historia, es bien importante recordar que las últimas que estamos viviendo, y en este caso de esta pandemia, se vive muy distinto a cómo se vivieron las anteriores, pues porque las epidemias normalmente en otras épocas se vivían muy en soledad. Cada territorio, cada región, cada comunidad las vivía a su manera. En cambio, en este momento la estamos viviendo generando un impacto mayor por el grado de conectividad que tenemos con el mundo en este momento. Ese grado de conectividad nos lleva entonces a que seamos conscientes de que, por ejemplo, en este momento estamos encerrados en las diferentes ciudades del mundo y eso nos afecta distinto. Vamos a devolvernos un poquito en la historia, a recordar 3 situaciones que nos tienen que llamar la atención y que muchas veces el desconocimiento de la historia nos condena a repetirla de la forma más inadecuada. Y por eso creo que en epidemiología, si queremos cuestionar un poquito frente a lo que implica ser epidemiólogo, bien importante es que nos devolvamos a mirar estos 3 referentes al menos. El primero, ¿de dónde salió el asunto de la vacuna, de las vacunas, cierto? Edward Jenner, 1796, la primera vacuna descubierta. Recuerden el impacto que esto ha tenido. Durante el siglo XX se calcula que las muertes, digamos, por viruela a nivel mundial pueden haber sido más de 300 millones. Estamos hablando de qué fue lo que ocurrió. Este hombre Jenner decidió probar ese conocimiento que tenía y se le ocurrió la idea entonces de inocular a una persona sana con la viruela de las vacas, con el ánimo pues de conferirle inmunidad. Entonces dicen por allá que el 14 de mayo del 1796 extrajo la pus de una pústula de la mano de una niña y ordeñadora que había contraído la viruela de la vaca, ¿cierto? Y lo inoculó a un niño de 8 años. Ese pequeño desarrolló entonces una enfermedad a la semana más o menos, pero fue una enfermedad leve. Hizo unas vesículas en el punto de la inoculación y luego desapareció sin la menor complicación. El 1 de julio de ese año, él inoculó al niño la temida viruela y el niño no enfermó. Él entonces corrió a reportar su informe de lo que había hecho a la Royal Society de Londres y fue rechazado. En el año 98 publicó a expensas, a sus propias expensas, pues el libro de investigación acerca de las causas y efectos de la viruela vacuna y comenzó toda una campaña pues para socializar estos hallazgos. Los científicos de la época, incluso la Asociación Médica de Londres, y yo digo pues seguramente hasta los
si hubiera habido ya epidemiólogos en la época, se hubieran opuesto seguramente, se opusieron tajantemente al tratamiento, ¿cierto? A la forma como lo hizo y recibió unas fuertes críticas, incluso fue pulpiteado, pues, en el sentido de que eso era anticristiano y todo aquello. Finalmente, la vacunación acabó imponiéndose. Hay que reconocer que esos métodos de experimentación hoy serían inaceptables, pues, por las afectaciones a la ética. Vámonos al otro caso bien interesante. Ya la profesora Doraceli en una conferencia hace 8 o 15 días nos mencionaba a John Snow. No es gratis que sea el padre de la epidemiología y la pregunta es cuántos epidemiólogos conocen su historia. Este hombre vivió apenas 45 años, muy para la época si se quiere. A los 14 años ya era un aprendiz de cirujano, a los 17 tuvo el primer contacto con la epidemia del cólera. Posteriormente entonces se matriculó en la Escuela de Medicina, en la cual se destacó por su agudo sentido de observación. Cuando hacía guardia en el hospital de Westminster, él veía como enfermedades de estudiantes que hacían autopsias en cadáveres y veía que ese patrón se repetía. Entonces empezó a experimentar y demostró la toxicidad por inhalación de vapor de arsénico. En el año 44 obtuvo su grado de doctor en medicina de la Universidad de Londres y allí entonces hizo estudios bien especiales sobre respiración, sobre asfixia, el comportamiento químico y físico de los gases, especialmente anestésicos. Terminó diseñando un dispositivo seguro para administrar y con una guía de práctica de uso y se convirtió pues en un anestesiólogo muy prestigioso del Reino Unido. En 1848 fue la segunda epidemia de cólera en Londres. Había en ese momento un debate de la época pues, entre la teoría miasmática, el asunto de los olores, y los contagionistas que decían que era por contacto con el enfermo. A raíz de eso, entonces, imagínense las cuarentenas de los buques, los enfermos aislados en los lazaretos, se quemaba la ropa, los enseres, en fin, las medidas absolutamente drásticas. En ese año, John Snow estaba en desacuerdo, pues decía, es que no me cuadran los síntomas. ¿Cómo así, hombre? Tendrían que ser respiratorios si fuera entonces de esa forma, pero no diarreicos. Entonces, y lo que tenemos aquí es gente deshidratada, pues con diarrea impresionante. Entonces decidió ponerse a estudiar cuál estudio pichurriecito epidemiológico de variables de persona, tiempo y lugar. Empezó a coger los registros de mortalidad de datos por persona en esa época, que no había internet, no teníamos computador, manualmente ir a un sitio, ir al otro, empezar a sumar, a restar, y encontró como esas defunciones por cólera en Londres entre el año 48 y 49, la tasa de mortalidad variaba entre 8 y 2,4 por 1000 habitantes, comparando la zona sur con la zona norte, ¿cierto? Obviamente asociada seguramente al consumo de aguas contaminadas del Támesis. Esta diferencia respectivamente entre sur y norte. En el año 49, él dijo, hombre, el cólera se debía a la ingestión de una materia mórbida. Imaginémonos esto, no con el presentismo histórico, no juzgando esto que ocurrió en ese momento con lo que sabemos hoy. Imaginémonoslo allá con lo que se sabía en ese momento. No había estudios de microbiología, no había nada de eso que se había descubierto. Entonces este hombre decir, esto se debía a la ingestión de una materia mórbida que actúa en los intestinos, deshidrata, pero que no se ve, ¿cierto? Y se reproduce y elimina las deposiciones que van al río y se ingiere al tomar el agua del río contaminada. Lo que invito a pensar es eso, toda esa forma de análisis sistemático de este hombre, esa forma de pensamiento que se salía del común, en esa lógica, insisto, donde todavía había un montón de cosas que se asumían como verdad y que se imponían, pero él iba como un hereje rompiendo todo eso. En el año 49, entonces, publicó su explicación sobre el círculo de contagio con ese hermoso título, On the Mode of Communication of Cholera, sin aceptación entre médicos y con gran crítica por la comunidad médica, pues porque seguía muy fiel a la teoría miasmática. Entonces, tuvo la oportunidad de hacer un experimento natural a gran escala. Con la tercera epidemia de cólera entre el 53 y el 54, dijo, el agua se toma del río Támesis o de bombas de agua de uso público que ofrecidas por las dos compañías, la Southwark y la Lambeth. La Southwark, una de ellas, en el año 48 ambas tomaban el agua contaminada del sur de Támesis, pero ya en el 53 Lambeth se trasladó para el norte, donde el agua estaba menos contaminada. Entonces Snow observó que podía demostrar su teoría con un experimento natural. En el año 55 demostró que la tasa de mortalidad por cólera de hogares abastecidos de Southwark, o sea, la del sur, la más contaminada, era 8.5 veces mayor comparada con la de Lambeth, con la del norte. Miren aquí los datos que fueron publicados en esta revista en el 2007, los datos textuales. La primera línea corresponde a Southwark, la otra a Lambeth, de 40.000 hogares aproximadamente, muertes por cólera de 1.200, para unas muertes por 10.000 hogares de 315, comparadas con las de Lambeth de 37, y con el promedio del resto de Londres de 59.
Cuando estaba en esta investigación, se vio interrumpida porque justamente surgió un brote cerca de su lugar de trabajo. Y entonces se dio cuenta que era una gran oportunidad para agregarle sustrato empírico a su teoría. Justamente la bomba de agua de Broad Street, la famosa bomba de agua. Septiembre del 54, Golden Square. 500 muertes en 10 días. La mayoría de habitantes del sector tomaban agua de la bomba de Broad Street. Entonces, la hipótesis de trabajo que este hombre trabajó fue, habían ingerido agua contaminada de dicha bomba, y lo demostró. Tomó muestras de agua de 5 fuentes y comparó su aspecto macro y micro. Registró los nombres, las direcciones de los fallecidos por cólera en el área. Se fue a mirar los certificados de defunción, hizo visitas domiciliarias, verificó la fuente de agua de consumo, la distancia de la residencia de la bomba más cercana. Miren, todo esto es un trabajo de campo, un estudio de brotes, como nos lo enseña pues este hombre que debe ser, ¿cierto? Encontró que 73 de los 63 estaban asociados a haber ingerido agua de Broad Street. Entonces presentó los resultados ante la autoridad local, quienes, pues los resultados eran contundentes, entonces procedieron a inhabilitar la bomba de Broad Street, pero fue una medida muy impopular. De alguna forma la presión de la gente por seguir consumiendo el agua, ya acostumbrados al saborcito, seguramente, no lo sé, pero la incidencia disminuida, pero si la incidencia disminuida, entonces quedaría aprobada su teoría. El asunto es que llama la atención algunos casos negativos que se presentaron. En Lion Brewery, una cervecería que estaba muy cerca del sitio, imagínense, nadie muerto allí. El asunto es que esa gente tenía un conocimiento ancestral, como diría cualquier doctor Zuleta, y nos dimos cuenta que es que el licor en ese caso prevenía para la enfermedad. Hombre, simplemente les daba miedo tomar esa agua y entonces dedicar a tomar cerveza, y eso lo salvó. Teníamos un caso cercano también de una hospedería cercana con solo 5 muertes de las 500 que había. Y lo que se observó allí fue otra situación negativa que fue interesante de analizar, porque ellos tenían una fuente de agua de arroyo privado, diferente a la bomba de Broad Street. O algunos de ahí sí bebieron de la fuente y murieron. Este es el mapa donde nos muestran en el centro la bomba, miren acá, y cada una de estas barritas negras es un muerto. Entonces miren cerca a la bomba la cantidad de muertos. Miren la cervecería, apenas a una cuadra de la bomba y ni un solo muerto, para que vean lo protector que es. Miren la cantidad de muertos en toda esta zona, y aquí, en este sitio, o sea, apenas 5 muertos, pero estos tenían, entonces ya dijimos, una fuente de agua distinta. Este es el mapa más ampliado, miren aquí el centro de Broad Street, para que miren más o menos la distancia y cómo las muertes estaban asociadas también espacialmente al centro. Entonces este estudio in situ demostró que 20 pies bajo tierra había una tubería de alcantarillado que pasaba cerca de la fuente de agua de la bomba, y había filtraciones entre ambos cursos de agua, y eso explicaba el mal olor del agua consumida. Tras inhabilitar la bomba, se redujo la incidencia y la mortalidad por cólera, pero eso no fue suficiente para controlar la epidemia, pues porque la gente estaba consumiendo de otras fuentes también. Entonces, ante la incredulidad de las autoridades y por presión popular, se habilitó de nuevo esa bomba. Snow, hasta que murió en el año 58, intentó convencerlos, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Escuchen esto, solo después, en el año 66, con la 4ª epidemia de cólera, fue aceptada su teoría. Y esto fue reforzado por los descubrimientos de Louis Pasteur sobre microorganismos entre los años 64 y 65, y 3 décadas después Robert Koch, que aisló y cultivó el vibrio en cólera, y ahí sí se ratificó la hipótesis. Lo más importante para aprender de esto fue el agudo sentido y la capacidad de observación, ese razonamiento lógico que él tuvo, y sobre todo la perseverancia, porque a pesar de las críticas y de la resistencia, pues, y de desafiar a las autoridades sanitarias, a los médicos y considerar a los epidemiólogos de la época, miren, esto hizo que pasara la historia como el padre de la epidemiología moderna. Y miremos rápidamente este otro caso. Ignaz Semmelweis, un médico húngaro, quien en 1846, siendo jefe de residentes en la clínica de maternidad del Hospital General de Viena, se propuso investigar por qué tantas mujeres que iban a dar a luz enfermaban y morían, de lo que entonces llamaba la fiebre puerperal o fiebre de las parturientas. Cuando hizo un estudio sistemático, que podríamos hablar de estadístico, este médico encontró que en la sala de partos que era supervisada por los estudiantes de medicina, las mujeres enfermaban y morían por esa infección, mucho más que en otra sala idéntica que era atendida por matronas. Ese ruido de pájaros de fondo no es mío. Alguien debe tener el micrófono abierto. Si quiere, lo invitamos para que lo apague. ¿Cuál fue la hipótesis de trabajo de este médico? Que los estudiantes que acudían a examinar a las parturientas, después de hacer prácticas de anatomía con cadáveres, transportaban esa infección a sus manos. Entonces propuso como solución lavarse las manos. Otra vez, en ese momento no había estudios de microbiología, propuso lavarse las manos, ¿cierto?
De ahí que fue el pionero de la antisepsia sanitaria antes de que se hablara de los gérmenes y de su transmisión. Y su mérito fue observar de manera sistemática y recuperar datos estadísticos. Una de las pocas certezas en medio de la pandemia actual es que hay que lavarse las manos. Miren esta frase bonita de este poeta alemán: allí donde crece el peligro, crece también la salvación. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? De investigar, que viene de vestigium, que es ir tras la huella de. Y en este sentido, tan importante más que intentar responder preguntas es formulárselas. Nosotros en nuestros cursos de epidemiología enseñamos mucho para que el otro obedezca un método, siga un camino, sea riguroso, pero pocas veces invitamos a pensar. Yo creo que es tan valioso lo uno como lo otro, si no es más. Atocha Liceda, una matemática doctora en filosofía, nos dice: no estamos listos para la incertidumbre, porque la medicina y la epidemiología no pueden responder a nuestras necesidades de certezas. Ya este famoso Wells, escritor británico, decía en el siglo XX que el razonamiento estadístico va a ser tan necesario como saber leer y escribir, pero ojalá no sea un razonamiento estadístico que nos invita a una prescripción automática de repetir unas fórmulas, sino de ir más allá, de cuestionar, de entender, de profundizar. Algún epidemiólogo emérito de la Universidad de Stanford decía: en este momento los modelos no nos sirven, contundente. Estamos en un mundo incierto y eso no quiere decir ni que la ciencia no sirva, sino simplemente que la propia ciencia es incierta. Metámosle un poquito de epistemología a esto y permítanme leer ahí para evitar algunas imprecisiones. ¿Cuál es esa lógica de pensamiento que podemos aplicar a lo que hacemos? Ustedes han hablado mucho, hemos oído hablar mucho de la inducción, de la deducción y nuevamente y recientemente de la abducción. Repasemos esa lógica para que veamos cómo aparentemente contradictorias cada una lleva inserta a la otra a su interior. La inducción parte de proposiciones o hechos singulares, o sea, de casos, para llegar a unas más generales o conclusiones que dan cuenta de dónde pertenecen los casos, ¿cierto? Esto es decir, de lo conocido a lo desconocido, o sea, de la práctica a la teoría. En forma opuesta y contradictoria, supuestamente, la deducción representa entonces un proceso parcial de conocimiento que va de lo general a lo singular, siendo condicionado por el saber previo y las premisas establecidas. Ojo con eso. Existe entonces una correspondencia recíproca entre ellas, como la existente entre síntesis y análisis, en una interpenetración de opuestos. Y es que deducir es lo mismo que concluir. Por lo tanto, la inducción, que también obtiene conclusiones, es una forma de deducción. Esto es para que lo vamos pensando. Inferir no es otra cosa que inducir. En consecuencia, la deducción es una forma de aplicar la inducción. En la práctica, inducción y deducción, siendo opuestas y contrarias, son fases diferentes, pero no separadas del proceso de investigación, porque la investigación puramente deductiva inicia con un sistema teórico, desarrolla definiciones operacionales de las proposiciones, de los conceptos a la teoría y los aplica empíricamente a algún conjunto de datos. La investigación deductiva pretende encontrar datos que corroboren una teoría, mientras la investigación inductiva intenta descubrir una teoría que explique sus datos mediante la observación y medición. Entonces, por eso es que en la investigación científica a lo inductivo y a lo deductivo se le ha dado el carácter de métodos, lo cual ha distanciado y reforzado las contradicciones entre estas operaciones lógicas, pero no existe una práctica aislada de métodos y ninguno de ellos se puede aplicar sin los demás. Por eso es que existe en la actualidad la costumbre de vincular los paradigmas con los métodos, deductivo con el positivismo lógico, inductivo con el empirismo, lo que dificulta superar esas diferencias, pues resulta en un distanciamiento puramente teórico en niveles filosóficos y epistemológicos, pero no necesariamente metodológicos e instrumentales, donde pudiera aplicarse de igual forma. Sin inducción no habría deducción, como sin análisis no habría síntesis. Asimismo, como sin observación sería imposible la experimentación. Y agreguémosle algo más, la abducción, que también tiene lugar. Mientras que las inferencias deductivas son ciertas siempre que sus premisas sean verdaderas y las inferencias inductivas sean probables, las inferencias abductivas son meramente plausibles. Eso las hace como un poquito de menor nivel de importancia. Pero aunque sean más débiles, pueden ser extremadamente útiles. Cuando razonamos el significado, estamos ampliando el ámbito de las explicaciones plausibles. No estamos dando la oportunidad de ver cosas que nosotros no hubiéramos visto al quedarnos solo con explicaciones probadas y verdaderas. Y esta es la gran revolución porque implica, según Russell Hanson, una lógica de descubrimiento al mejor estilo de un sagas detective. Ya tenemos buenos ejemplos en la literatura con Sherlock Holmes, que ha sido identificado como un pensador abductivo por excelencia. Ya sabemos muchos casos de él, alguno de los que citamos acá, muy famoso fue el sorprendente hecho de que el perro guardián no ladró y la conclusión abductiva de que el perro conocía al secuestrador, para alguna historia en particular. Y todo esto
cual lógicas de pensamiento que están integradas en lo que hacemos, incluso intuitivamente, pero mejor si lo hacemos sistemáticamente. Debe volcarse otra vez a la invitación a mirar la medicina basada en la evidencia integralmente, donde en el centro tenemos la experiencia clínica que está, digamos, nutrida por la situación clínica del paciente, por sus valores, por los recursos y por la evidencia como un elemento más que suma. Recordemos desde Oxford English Dictionary que dice que la evidencia es el motivo de creencia y aquello que tiende a probar a refutar cualquier conclusión, como lo hacemos en derecho, que en derecho llegan y así sea un testimonio, es una evidencia que entra a ser discutida por los jurados o por el juez, quien toma una decisión sobre la base de la misma. En medicina, a partir del informe de la Canadian Medical Association Journal en 1998, se dijo que evidencia iba a ser el informe publicado de una sola pieza de investigación original, y yo creo que eso explica en parte la forma hegemónica como muchos de los médicos entienden la evidencia, como la prueba irrefutable que implica un estudio, pero es mucho más que eso. Ante la pregunta que debe rondar nuestras mentes de qué es lo que no se sabe que usted desea saber, recuerden que el mundo ya pasó por ahí y las revisiones sistemáticas de literatura nos dan pistas. Eso es importante, que ser epidemiólogo implica la necesidad de desarrollar una actitud científica entre los profesionales de la salud, hacernos preguntas para hacer mejor lo que se hace, estudiar sistemáticamente, ser muy responsables y sobre todo no perder el norte, el paciente. Otra vez estas preguntas claves: ¿necesito realmente esta prueba, este tratamiento, este procedimiento? ¿Cuáles son los riesgos y las desventajas, los posibles efectos secundarios? Hay opciones más simples y seguras. Recuerden lo natural, ¿cierto? ¿Y qué pasará si no hago nada? No deberíamos dejarnos de preguntar esto. Todo esto está atravesado por el riesgo grande de que nos vamos considerando los más pupi, los que más sabemos, los que tenemos un conocimiento adquirido, verdadero, establecido, y eso nos hace muy propensos a considerarnos una autoridad. Quien se considera una autoridad, lo decía Popper, niega la posibilidad del error, y eso es gravísimo, pues porque entonces imagínense el ego, lo que significa en términos de la ignorancia, de la propia ignorancia. Eduardo Leiderman, mi maestro, me decía todos los días: Yepes, aprenda de los errores de los demás, que usted no va a tener tiempo de cometerlos todos, y esto ha marcado la vida de algunos. O como el maestro Bertrand Russell, que también nos recuerda que el principal problema de este mundo es que los tontos y los fanáticos siempre están seguros de ellos mismos, mientras que la gente inteligente anda llena de dudas. Y es por eso que yo insisto que quien tiene dudas en lo que está estudiando, en lo que está analizando, en los modelos que juega, vaya a la clase y exprese esas dudas. Ese temor a llegar a las clases a expresar esas dudas, porque entonces dudarán de lo que yo sé o no sé, es que esa es la actitud honesta que requiere este tipo de trabajos. No es el que está convencido de algo y lo impone, sino todo lo contrario, el que va y comparte sus propias dudas, sus propias inquietudes, y es capaz de decir honestamente: hasta aquí llega lo que yo sé, de aquí para adelante no tengo ni idea, ¿cierto? Y lo expresa claramente. Recuerden lo que Amos Oz nos recuerda en su libro sobre el fanatismo: la semilla del fanático siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo y se manifiesta en diferentes grados. Esta diapositiva es más para retomar lo que la profesora Doraceli nos decía a partir de su experiencia y conocimiento en relación con el asunto de los modelos. Jugamos mucho a los modelos, y aquí estoy poniendo de ejemplo algunos de los más tímidos, de los más conservadores, de nuestro profesor Diego Rosselli, cuando hablaba de la mortalidad esperada para el 20 de abril, y los modelos siguen quedándose cortos. Justamente la pregunta aquella, recogiendo lo que nos decía la profesora, se tiene la pregunta clara, tenemos la suficiente validez interna en términos de los datos rigurosos, de los supuestos bien claros de inicio y del desarrollo de los algoritmos, digamos, riguroso, la validez interna en términos de que refleje la realidad, pero siempre todo modelo, como por ejemplo lo ha hecho Andrés Rangel en la gobernación, las asesorías, que claramente antes de mostrar un modelo habla de las limitaciones del modelo, y eso habla también de él, de su posición honesta frente al conocimiento, cuando no solo reconocemos la calidad de la información que le metemos al modelo, que puede ser muy limitada, sino el desconocimiento que tenemos de posibles variables que puedan influir. Y por último, la prudencia que debemos tener en la toma de decisiones y en la divulgación, porque el que toma decisiones está bajo presión. Entonces él necesita tomar decisiones de una vez, y lo que usted le aporta, él muchas veces no recoge toda la incertidumbre que usted manejó. Y quienes divulgan irresponsablemente en una lógica amarillista son pensando en a ver cuándo va a ser el pico, cuándo van a ser las muertes, en una lógica que no corre
digamos, en la vida real en términos de la necesidad de aportar información confiable. Y ni qué decir de Peter Gotch, invitado especial a esta reunión, ¿cierto? Que nos invita a los epidemiólogos a ser mucho más críticos. Otra vez, la lectura que llamamos crítica está siendo una lectura técnica de identificar un RR, un OR, un I2, cualquier tipo de indicador, pero debe ser más crítica en términos de reconocer los intereses que hay detrás, ¿cierto? De esos medicamentos que pueden producir mucho más daño del bien que han hecho, de esos editores de revistas, de grandes revistas médicas que reconocen cómo han estado influenciados por la industria farmacéutica, de cómo a pesar de los logros de la industria farmacéutica, eso no les da derecho a esconder datos, a confundir a los médicos y a dañar a los pacientes, o cómo esas industrias farmacéuticas han pagado a un montón de líderes en el mundo para influir sobre ellos y sobre la población, ¿cierto? Definitivamente, cuando en los mismos ensayos se exageran los beneficios sobre los tratamientos, en fin. Todo esto para invitar entonces a que es el momento de que resignifiquemos el ser epidemiólogo. Estamos tomando el 100% de las decisiones con el 5% de información y eso nos invita antes que nada a un intelligere, a leer al interior. Estamos acostumbrados a leer literatura, revisarla, todo lo leemos hacia afuera, leemos a los demás, los criticamos, los juzgamos, pero no nos estamos leyendo a nosotros mismos. ¿Cuál es el rol consciente como actores sociales, como seres humanos que estamos corriendo en esto? ¿Esto cómo nos está tocando a nosotros? Por eso ese es el primer elemento para resignificar lo que somos como epidemiólogos. Les confieso, yo siento que estoy siendo epidemiólogo a partir de los últimos 3 meses con lo que detonó en mí esta pandemia que estamos viviendo. Es posible que sea la última que viva, no lo sé, pero está movilizando las fibras más profundas en el quehacer, porque les juro que desde el doctorado hasta ahora me sentía un epidemiólogo de papel, de nombre, de título, pero no un epidemiólogo en el sentido de la palabra, por lo que uno puede llegar a significar en este momento para la sociedad. Esto obviamente tiene un montón de matices que implica revisar y depurar la literatura científica, hacer vigilancia epidemiológica, los que están en trabajo de campo haciendo estudio de brotes con una observación sistemática, juiciosa y rigurosa que nos enseñan mucho, leer el entorno también, no solo de la academia, sino de la vida real, porque a la gente hay que escucharla también, el rumor, lo que sale, lo que surge por ahí, para saber entonces cómo enfrentamos esas situaciones, apoyar la toma de decisiones, y eso trae a mi memoria el hermoso libro de George Rosen de la policía médica, la medicina social, con aquellos gorros con ese pico largo donde metían las especies para aislarse, pero eran los médicos los que iban por las calles con la policía diciendo a quién apresaban y a quién no. Entonces miren el control social que ejerce la medicina, y vaya a la epidemiología, y vaya a los centros de control de prevención y control de enfermedades que se convirtieron en instrumentos de guerra hoy en día. Un análisis riguroso de la información y de los datos, un resistirse a la pretensión de adivinar el futuro, así como alguien dice que para los salubristas siempre hay un ministerio soñado, pues para los epidemiólogos es muy difícil lograr zafarse de adivinar un poquito el futuro intentando matematizar la biología con los riesgos que eso implica y la forma tan irresponsable como solemos hacerlo. O leerse el libro de Gino Segre, Fausto en Copenhague, que nos recuerda esas tertulias literarias de los físicos de principios del siglo pasado, que nos decían que los modelos predictivos, su gran problema no era la incertidumbre del futuro, porque esa la tenemos asegurada, sino la baja capacidad que tenemos de abstraer el presente, o sea, de lo que pensamos hoy, de cómo medimos hoy para meterle datos al modelo. Definitivamente es el mejor momento de hacer ciencia y no por la premura de la pandemia, entonces hagamos cualquier cosa de cualquier manera. Otra cosa importante es que seguimos repitiendo como unos loros que la ciencia es neutraliza política. Yo no creo eso. Usted crea lo que quiera creer, pero no creo eso porque la ciencia sirve a múltiples intereses y eso nos lo ha demostrado la historia, cómo sirve a múltiples intereses. Y los científicos no podemos ser unos idiotas útiles de esos intereses. Tenemos que ir más allá y con conciencia y con responsabilidad, entonces pararnos frente a eso y asumir una posición, sea cual fuere, pero asumirla a conciencia, no estar ahí como títeres al servicio de otros. Esto requiere de mucha pedagogía. Podemos tener los mejores protocolos, las mejores guías de práctica clínica, los estudios más rigurosos, y si no somos capaces de convertir todo eso en un argumento sencillo para que el ser humano común y corriente lo pueda apropiar y pueda con él enfrentar lo que está viviendo, esto se queda corto. No sirve de nada. Por eso ahí se nos tiene que salir el docente que llevamos dentro y el investigador que llevamos dentro. Y esa es una conjunción, insisto, que puede hacernos resignificar el rol de epidemiólogos hoy.
Por último, nuestra responsabilidad en la formación de los nuevos epidemiólogos. Este COVID-19 nos ha mostrado que no solo es una crisis sanitaria, sino una crisis política, una crisis de liderazgo global, donde estamos viendo países que se están moviendo entre un extremo de autoritarismo absoluto, ¿cierto? El líder que salva de la hecatombe y otros en donde hay una lógica de empoderamiento a los ciudadanos. Hoy en día se perdió la confianza en las instituciones, en los medios de comunicación, en los políticos. Parece, según algunos, que la ciencia está recobrando cierta legitimidad en este momento. Esperemos que sí, y que no seamos inferiores a ese reto, ¿cierto? Por eso esto exige educación científica de alta calidad desde las escuelas, desde los niveles más básicos. Insisto, no para enseñar a obedecer, no carajo, no más, para enseñar a pensar, que es distinto. Ahí es el gran reto. Hoy en día estamos, digamos, enfrentando sistemas de vigilancia individual de seres humanos en forma masiva, unas grandes bases de datos que están recopilando en el mundo para saber qué hacen con nosotros, cómo nos comportamos, cómo pensamos para influir en nosotros. Y los epidemiólogos no podemos ser idiotas útiles frente a eso. Tenemos que ser conscientes de eso que está pasando para ver entonces cuál es nuestra posición frente a todo eso. Este hermoso libro que me encontré revisando la literatura en estos últimos meses en relación con el asunto del coronavirus, me sorprendió cuando busqué rápidamente el capítulo sobre diagnóstico y me encuentro unas páginas en blanco y un letrero que decía, disculpen, apenas lo estamos escribiendo. Esto me da confianza. El hecho de que estamos aprendiendo muchísimo de esta situación, que estamos dándonos cuenta que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y finalmente, si Newton, como era de pinchado, como era un tipo tan fastidioso, tan antisocial, dicen sus biógrafos, pero que sabía tanto y nadie se lo niega. Si él afirmaba que lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano, esto ya sería suficiente para que nos atraviese esta situación. Muy bien. Lo perdí, Carlos. Ya terminé la presentación. Ya terminé la presentación. Ok, Carlos, muchísimas gracias por tan maravillosa presentación. Yo sé que hay muchísimas, ya hay mucha gente lista para hacer intervenciones. Tenemos 29 minutos, según lo que me dijiste, para hacer una discusión. Ya tengo 3 personas en lista. Lo primero que quiero decir yo, porque seguramente después Fabián no me dejará hablar, es que declarar mi conflicto de interés. Yo soy epidemiólogo graduado en la Facultad Nacional de Salud Pública como tal, con énfasis en la epidemiología clínica. Y mi labor, mi trabajo como epidemiólogo ha sido en la epidemiología clínica. Profesor Fabián Jaimes, posteriormente el doctor Carlos Giraldo, y bueno, ahí voy anotándolos. Fabián, vamos a hablar primero del tema de la presentación de Carlos Yepes, posteriormente, después de las 8:29, hablamos del otro. Hágale. Ahorita solo lo de Yepes, no digo nada de... No, aguante. Oiga, usted está subdosificado, aumente la dosis, hombre. No, mano, es que ¿sabe qué pasa? Que como estamos en seminario con el combo de doctorado, pero ya por ahí están compañeros, vamos a empezar tarde. Bueno, Carlos, completamente de acuerdo, hermano. Es decir, quizás este es un tema extremadamente complejo que se me ocurren así por encimita de lo que nos contó por ahí unos 12 puntos en los que pudiéramos abrir la discusión acerca del contexto nuestro y de cómo se entiende todo este ámbito del conocimiento en general. Pero yo solamente quisiera resaltar o poner dos ideas que me parece que están, que se perdieron un poquito, que quedaron difusas en su presentación, o por lo menos que yo las veo, si lo entendí bien, las veo diferente de lo como usted las ve. Una, el conocimiento, cómo se entiende el conocimiento en la humanidad. Pues a mí me parece que ahí hay dos escuelas o dos ramas hacia donde debemos irnos. El conocimiento, en términos del conocimiento perdurable, que es aquello que llamamos el conocimiento científico, o algunos lo llaman el conocimiento científico, y el conocimiento que entendemos como el del día a día, como el de qué se hace hoy, por qué y para qué. Entonces, en esos dos mundos del conocimiento científico y del conocimiento del hoy, es que yo siento que se mueve la epidemiología y particularmente la epidemiología clínica. Para los dos conocimientos, el epidemiólogo clínico
como teóricamente todos los seres humanos, debería estar regido por la duda, por la mente abierta, por yo voy a aprender más y voy más con lo que desconozco que con lo que conozco. Eso debe darle un sentido a la vida de un ciudadano común y corriente y también de un científico. Entonces, yo siento que la epidemiología clínica está en la mitad y que eso se exacerba todavía más en esta pandemia. En la mitad, ¿por qué? Porque los epidemiólogos y quienes saben del método científico, específicamente la investigación clínica, tienen que moverse rápidamente para tratar de ver qué está pasando acá y qué podemos hacer para controlarlo. Es decir, la epidemiología clínica se tiene que mover con estudios clínicos de calidad. Y ya lo doméstico, lo que nos corresponde a nosotros, donde usted insiste en lo de la lectura, en lo de la pedagogía, ahí viene el otro papel, y es cómo leemos y cómo enseñamos a la gente a leer lo que otros producen para que el usuario común y finalmente el ciudadano del mundo se beneficie de eso. Y eso yo creo que es algo que es común a todo el escenario de la epidemiología clínica. Lo del conocimiento científico, lo de la investigación, seguramente muy pocos epidemiólogos clínicos tienen los recursos, las oportunidades y la facilidad de hacer investigación. Pero leer, aclarar, entender y diseminar, yo creo que esa sí es una ventaja que nosotros tenemos y que pudiésemos aprovechar. Y nuevamente, este fenómeno de la pandemia y de la cantidad de basura que está circulando es la mejor oportunidad para poner a funcionar eso. Lo otro, ya, bueno, si por aquí que está Carlos Giraldo también, yo creo que esa parte social se la dejo a Carlos Giraldo mejor. Cambio. Doctor Giraldo. Buenos días. No, me gustó mucho la intervención de Carlos y que sea en este entorno donde se ponga ese debate, porque hay una pregunta que Héctor y yo nos hemos estado haciendo, es cómo pensar la universidad después de la pandemia. Y yo creo que esta es una reflexión muy importante para eso, en un punto específico que quiero subrayar y señalar, es que nosotros somos efecto de un patrón civilizatorio de carácter colonial. Y en el conocimiento, obviamente, somos víctimas de eso, porque somos, en lo esencial, consumidores de conocimiento. Pero además, ustedes todos saben que la validación del conocimiento tiene un carácter colonial, en tanto que siempre está referido a patrones internacionales de conocimiento que se refleja sobre todo en la economía de la publicación del conocimiento, donde se valida si un conocimiento es o no es. Los países subalternos, naturalmente, siempre estamos referidos a los patrones internacionales de conocimiento, estamos sometidos a ellos. Nosotros deberíamos hacer una reflexión profunda sobre cómo hacemos para superar una relación colonial con el conocimiento. Me parece que es una reflexión que tendremos que hacer para una nueva universidad. Gracias. Doctor Hernán Mira. No lo escucho, no quiere intervenir. Tiene el micrófono apagado. O no querrá intervenir. Vamos a ver si escribe. Es que escribió por aquí, voy a leer el comentario que escribió Hernán. La exposición de Carlos Yepes reivindica el valor de la filosofía, siempre basada en la duda y duda metódica, y el pensamiento crítico al que siempre le huyen los poderosos y los ególatras. También ha estado muy activa Ana Carolina Amaya. ¿Quiere hacer alguna intervención? No, profe. Ok. Alfredo, profesor Alfredo Hernández. Profe, ¿me escucha bien? Sí. Sí, señor. Ok. Profe, gracias, profe. Cuando en la presentación tiene varios momentos de emoción, desde el principio, pues me despierta uno el sentido epidemiológico. Y al final, oye, usted es manojo de piedra y tira piedras a todo, desde un buen punto de vista. Pero entonces yo le pregunto, profe, ¿qué en su reflexión, qué cree que se está haciendo mal? O no por ponerle un adjetivo calificativo como algo bueno o malo,
sino y le pregunto a los profes, esta pandemia que ha desenmascarado que de pronto creen que se está haciendo mal desde la educación. O sea, que digo que se dice de pronto que tenemos que reevaluar, que el COVID nos ha mostrado que tenemos muchas falencias, pero de pronto cuáles específicamente que nos puede contar tú. Vaya pregunta, Alfredo. Si lo hice, seguramente se me salió pues por el apasionamiento, pero la invitación finalmente es a una autocrítica. Mira el primer punto de esa diapositiva donde resumía como las posturas en términos del IntelliGer, es decir, como de leer hacia adentro. La invitación es a que cada uno lea hacia adentro. Yo no creo, como publiqué esta semana en un articulito de opinión en la universidad, que uno sea bueno o malo, y esto aplica incluso para lo metodológico. Ya, que entonces uno es bueno o malo, como solemos los profesores calificar al estudiante, usted es bueno o es malo. Yo no creo que en la vida las cosas sean blancas o negras. La vida es multicolor con múltiples tonos de grises. Puede ser que ese que es malo para correr un modelo de regresión logística que no tiene ni idea cómo corre, puede ser que esa misma persona sea excelente para correr un análisis de otro tipo de cosas distintas. Otra vez el asunto de las inteligencias múltiples. Entonces, aquí más que decir que se está haciendo bien o mal, es la invitación a la autocrítica, a la reflexión de que cada uno siga pensando cómo hacer lo que hace mejor. Yo le podría a usted decir lo malo que yo he hecho, las cosas que considero que no están bien, pero también, insisto, la conciencia permanente de pensar cómo la podemos hacer mejor. Otra cosa, si notaron, hablé en términos generales de la epidemiología a partir de estas tres experiencias, estos, digamos, del padre y de otros dos que mencioné en la historia un poquito, porque creo que es importante tener en cuenta eso más en términos de la invitación a pensar en el escenario en que estaban en ese momento, sin un montón de información que tenemos hoy. Y esa gente era atrevida, se atrevía a ir en contra del saber establecido, de lo que decían los cánones, los dogmas famosos, aquellos, los expertos, los que más sabían. Eran gente muy atrevida, esa es la invitación a que seamos atrevidos en el pensamiento, en esa lógica de colonial que nos decía ahorita Carlos, tan clave, tan importante. Tenemos que, ojalá, invitarnos a pensar distinto. Y por eso no hablé exclusivamente de la epidemiología clínica, que yo sé que tiene un campo de acción específico, pero tampoco mencioné la epidemiología molecular, ni la teórica, ni la social, no, en general. Yo insisto que esta reflexión es general y que cada uno de ahí tome lo que considere. Esa era la idea, Alfredo. Gracias, profe. Bueno, en esas piedras que menciona Alfredo, hubo una que sí quiero parar en el aire, y es que a Jon Snow en nuestro programa de maestría, a pesar de que me lo han querido sacar, lo trabajamos con los estudiantes desde que están recién ingresados al programa. Por acá estaba Andrés Estupiñán. Tiene una pregunta, una reflexión de colonial del conocimiento, ir de la dialéctica hacia la analéctica. Andrés quiere comentar algo. Andrés. No tengo micrófono. Carlos, ¿entiendes la pregunta y la quisieras contestar? Andrés es un brillante estudiante mío de la Universidad del Norte, pues, y de Zulete, de quien hemos ido allá, y alguna vez en un curso de métodos mixtos nos invitaba a pensar, pues porque a partir de la analéctica, en algún momento que yo les proponía la posibilidad de pensar un paradigma único, ya no lo quanti, lo quali, la lógica explicativa y comprensiva, sino un único paradigma desde la dialéctica en el concepto de investigación total, que me parece muy interesante. Andrés me hacía una contrapropuesta en términos de la analéctica que tiene una invitación, digamos, a un pensamiento muy distinto. Pero a pesar de que lo he ido leyendo, sería irresponsable cualquier comentario mío en relación con eso. Simplemente dejemos la invitación a que leamos sobre analéctica como otro elemento interesante en la lógica del análisis que estamos haciendo. Muchas gracias. El programa de epidemiología clínica de la Universidad del Norte que coordina
Jorge Acosta, que está vinculado, es un egresado nuestro. Podríamos decir que ese programa es en parte hijo de nuestra universidad y ha sido uno de los propósitos que teníamos cuando creamos la maestría en epidemiología clínica, era hacer eso, hacer diseminación de la formación de la epidemiología en el país. Pero, doctor Hernán Mira, ya está disponible, está seguramente haciendo el café. Bien, pueda intervenga. Bueno, gracias. Sí, yo quería pues como recalcar lo que escribí de que la charla de Carlos reivindicaba la filosofía y el pensamiento crítico. La filosofía porque pues en general se dice que la filosofía, y es cierto, pues es el método de la duda, y creo que en epidemiología y en investigación eso es fundamental. Y más ahora que se habla, pues con todas las razones del caso, que estamos en una incertidumbre. Y en esa incertidumbre, y también se recalca mucho, no podemos partir de certezas, como que creen algunos tenerlas, porque no existen. Y lo otro es el pensamiento crítico, que es fundamental, y es fundamental en la formación. Yo siempre he reclamado que el pensamiento crítico pues no se trabaja, ni se enseña, ni se forma en pensamiento crítico en la educación, y peor aún, es muy poco trabajado y digamos estimulado en la universidad. Entonces pienso que esto es importante pensarlo ahora porque me parece que en la epidemiología es básico esto. Además, lo de la duda en filosofía, pues también me trae a un campo pues que yo trato de manejar, es la ética. Recordemos que la ética es la filosofía práctica. Entonces es importante pues como centrarse en eso, y así uno no esté pues muy en el campo de la filosofía, ni esté muy metido en eso, ni trabajando mucho eso, pero sí dejar esa enseñanza de la filosofía, que es la duda, y la duda es importantísima en todo, en la educación, en la universidad, y por lo tanto en el pensamiento crítico. Gracias. Gracias, Hernán. Ana Carolina se animó. Bien pueda. Sí, buenos días. Pues digamos que mi reflexión es acerca de lo que yo esperaba y recibí cuando ingresé al doctorado en epidemiología. Yo esperaba poder avanzar más en análisis, en revisión de literatura, en cuestionarme lo que ve en esa literatura y tal vez poder avanzar en nivel de conocimiento en cuanto a propuestas, pero la realidad que me encontré fue una serie interminable de clases donde repetí casi todo lo mismo de la maestría, tal vez profundizando un poco más en los análisis bioestadísticos en cada caso, pero que nada se las reflexiones que aquí se han hecho sobre la necesidad de cuestionarnos, de mirar nuevos análisis. Y cuando uno va y mira la evidencia que se le está cortando, Ana, por favor acérquese al micrófono, se le está cortando. Ok, ahí está un poco mejor. Sí, señora. Ok, entonces básicamente uno se da cuenta que cuando vemos incluso la data estadística, estamos explicando un porcentaje muy bajo con las variables que conocemos, y nos quedan porcentajes tan altos de incertidumbre de lo que no sabemos a qué se debe, que a mí casi siempre me quedaba la reflexión que lo que más ocurre es que no sabemos muchas cosas, y que aunque nos vienen algunos resultados de salud, pues cuando ocurren situaciones como una pandemia nos damos cuenta qué tan cortos todavía estamos en el conocimiento de la integralidad de lo que es la salud humana en cuanto a integrar lo físico, lo mental y muchas otras cosas. Yo me quedé muy corta en el doctorado esperando que yo pudiese haber tenido mucho más tiempo de reflexión en mi área de interés y tal vez haber avanzado muchísimo más las posibilidades, pero me quedé otra vez como tecnócrata repitiendo los mismos temas, los mismos tipos de análisis de la maestría, y creo que es un llamado a una reflexión sobre cómo estamos formando o nos están formando a doctores que deberíamos justamente jalonar el conocimiento tal cual como lo expresan aquí los docentes, pero que terminamos siendo repetidores de métodos para publicaciones científicas en revistas a las que todos queremos llegar, porque es a partir de ahí, de esos métodos y de ese tipo de publicaciones que nos lo publican. Yo quedo un poco como esperando que la vida me dé la oportunidad realmente de volverme doctora en epidemiología,
porque ahorita honestamente creo que todavía me hace falta después de lo que recibí de formación. Gracias. Gracias, Ana. Ana es, no sé si ya terminó, es egresada o estaba matriculada en el programa de doctorado en epidemiología en la Facultad Nacional de Salud Pública. Aquí hay varios docentes de ese posgrado. Ah, es candidata, ok, muy bien. Aquí hay varios docentes de ese posgrado. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Yo, profe. Mario, pero usted no es docente de ese doctorado, pero bueno, hágale. Ah, no, profe, perdón. Qué pena. Hágale, No, hágale, pero hágale. viendo pues que no había Hágale, opiniones. hágale, bien pueda. No, que ahí pues escribiendo y mirando, pues ahí puse como en el chat como una cosita ahí como un denominador común pues en todas estas personas que mencionó el profe, es que en algún momento pues incomodaron pues a la sociedad pues médica y a las autoridades de su época, y pareciera pues por los datos que hay en la historia que lo que alcanzaron a reportar no alcanzó a tener, digamos, un impacto en ese momento. O sea, más que en el momento en el que ellos reportaron sus hallazgos o hicieron sus propuestas, casi que su gran aporte ocurrió fue después, o sea, mucho tiempo después, y queda como anecdótico pues lo que ellos reportaron. Esto pues lo menciono es porque en los seres humanos pues existe la tendencia de hacer deliberación, y en esas deliberaciones pues a veces se convierte como en un momento pues muy difícil lo que el epidemiólogo puede entregar, pues resulta incómodo porque decir que el coronavirus pues va a significar muchas muertes y entonces hay que hacer cuarentena, entonces eso incomoda pues a toda una sociedad que está acostumbrada a un ritmo económico, y de hecho un mes después nos damos cuenta de la fragilidad de la economía. Yo creo que en el planeta entero y en Colombia pues la cantidad de personas que están sufriendo las dificultades y que todos nos hemos visto afectados, da cuenta de lo incómodo que resulta, digamos, mostrar algunos hechos que se pueden ver desde el análisis de los datos de las enfermedades y lo que puede significar una propuesta de solución. Entonces, ahí yo creo que también es necesario aprender cómo presentar esos datos, cómo entregarlos a la sociedad, cómo lograr que esos datos en determinado momento puedan fluir para que se tomen acciones, porque pues la historia lo que nos muestra en esos casos es que casi que terminaron luchando en contra de la sociedad. Y es lo que uno ve pues como en esos reportes pues históricos de esos, digamos, epidemiólogos o padres de la epidemiología que mostró el profe Carlos Yepes. Gracias. Como en esta actividad académica hay participantes de distinta índole, están desde profesionales que están en las IPS, estudiantes de epidemiología clínica, profesores, filósofos, etcétera. Hay una gran diversidad. Yo quisiera que el profesor Zuleta, el profesor Fabián Jaimes o sobre todo el profesor Donado nos trataran de aclarar cuáles son las diferencias, las complementariedades, o el mismo Carlos, perdón, las diferencias, las complementariedades que existen entre la epidemiología clínica y la medicina basada en la evidencia. Recuerden que aquí hay también muchísimos consumidores y con base también en lo que plantea Carlos Giraldo de el colonialismo que tenemos tanto en la producción de conocimiento como en el consumo de ese mismo conocimiento. ¿Quién quiere responder esta pregunta?
o aclararnos estas diferencias y complementariedades. Zuleta me la chutó. Hágale. Fabián es nuestro luz y faro en todo esto, entonces tiene todo. Cobarde, lo mismo que el doctor Donado, escondido aquí. No, yo creo que creo que todos, digamos quienes somos los viejitos, los históricos, tenemos más o menos un acuerdo en cómo entender este asunto, y es que todos, es decir, la epidemiología tiene una muy larga historia que Carlitos nos la contó muy bien, y la epidemiología ha tratado de mirar el concepto de salud y enfermedades desde una perspectiva mucho más macro, mucho más la sociedad, las causas, las consecuencias, los determinantes, qué es lo que pasa cuando viramos desde salud a enfermedad, y esa es una historia o es una consideración extremadamente válida, porque ahí surgió el asunto del método epidemiológico. La ventaja histórica fue que ese método epidemiológico tradicional de más de 100 años lo captaron algunos clínicos, porque miren que la epidemiología es muy general, es muy del entorno social, ni siquiera es solamente de la medicina. Probablemente la epidemiología como disciplina macro trasciende mucho la sola medicina, pero a partir de que la medicina, y particularmente la medicina clínica, la práctica con pacientes, la necesidad de tomar decisiones al lado de la cama, a partir de que ese combo de gente empezó a apropiarse de ese método y a conocerlo, fue que se quiso dar un viraje a que hay una epidemiología que está dentro de ese mismo gran cajón, pero que tiene algunas particularidades porque trata de resolver preguntas un poquito más cercanas, y ahí fue que vino toda la corriente desde los años 60, 70 quizás más específica, aunque ya mucha gente lo había mencionado antes. A partir de los 60, 70 empezamos a tratar de usar el método epidemiológico para resolver problemas más cercanos de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento, de etiología, de lo que sabemos que orienta las preguntas de la epidemiología clínica. Y ya en términos del consumidor, en términos del usuario final, alguna gente muy concentrada en McMaster, pero con apoyo de otras escuelas, todo mayoritariamente en Norteamérica, trató de pasar ese método de la epidemiología que ya había ido a la epidemiología clínica para usuarios de literatura médica. Es decir, para gente que lee artículos de investigación que se publican en revistas y que con esos elementos trata de tomar decisiones con sus pacientes, o que sus pacientes no es solamente enfermos atendidos por los médicos, sino sujetos que van a consulta por odontología, que van a consulta porque necesitan una orientación nutricional, que necesitan, todo aquel que atiende pacientes en cualquier escenario de atención necesita tomar decisiones mucho más informadas. Y ahí es donde aparece la gran corriente, que es mucho más reciente, de los finales de los 80, principios de los 90, de tratar de poner la epidemiología clínica en un lenguaje para el consumidor, y eso es medicina basada en evidencia. Así de sencillo. Cambio. La gran crítica a la medicina basada en la evidencia, y yo lo ampliaría a la práctica clínica basada en la evidencia, basada en pruebas, y que la hace el mismo Carlos, es que es totalmente, la práctica de esta práctica clínica basada en la evidencia es totalmente acrítica y se vuelve prácticamente una receta de cocina para detectar sesgos y errores metodológicos y no más. ¿Cómo cree usted, Fabián, cree que eso es cierto o no? Sí, esa es una crítica muy común, pero yo creo que es una comprensión inadecuada de lo que es realmente el proceso. Yo recuerdo que esta discusión la tenía hace muchos años con la gente de la Javeriana. Decíamos, bueno, en medicina basada en evidencia también hay evangelistas, también hay gente que siente que eso es una religión. Entonces, parte de esta malentendido acerca de para qué sirve la medicina basada en evidencia, parte de que los primeros escritos salieron en un tono demasiado ecuménico, apareció un nuevo paradigma en la medicina, es decir, dieron papaya. Y hoy sabemos que medicina basada en evidencia, o el concepto, de hecho el título probablemente está mal puesto, porque es que nosotros la mayoría de lo que hacemos, el 90% de las decisiones clínicas llenas de incertidumbre, no se basan en la evidencia. Entonces, yo creo que desde el título la cagamos. Pero si ignoramos ese concepto tan ecuménico y tan papista de medicina basada en la evidencia y lo pasamos a la vida real,
y lo ponemos, perdónenme el lenguaje médico y excluir un poquito a quienes no lo son, pero si nos ponemos en la vida real de un médico en urgencias, de un médico en un consultorio, de un médico en un quirófano, él tiene que tomar una decisión, tiene que pedir una prueba diagnóstica, tiene que ordenar una medicación, tiene que decidir si manda o no manda el paciente para la UCI. Para hacer eso bien hecho, para hacerlo de la manera mejor posible, además de todos sus atributos de comunicación, de empatía con el paciente, además de todo lo obvio, necesita saber qué hacer, y saber qué hacer lo obliga a leer lo que otros han hecho al respecto, y lo obliga a leerlo críticamente y a sacar lo bueno de lo malo y a separar el trigo de la paja. Entonces, con esa información previa que él es capaz de leer, probablemente tiene mejores herramientas para tomar mejores decisiones. Así de sencillo. Si las herramientas que tiene para tomar mejores decisiones son poquitas, de malas, puede que eso ocurra la mayoría de veces. Pero si tiene más herramientas, si tiene más estudios, de buenas, porque tiene más oportunidad de tomar mejores decisiones. No quiere decir que no las tome, por eso les digo que el título es de pronto como medio pendejo, porque es que uno no hace medicina basada en la evidencia, porque para la mayoría de cosas no tiene evidencia. ¿Ok? Sí, es el caso de la pandemia en la que estamos. No hay pruebas científicas para tomar las decisiones. Carlos, muchísimas gracias. Yo sé que te tienes que retirar. A usted muchas gracias. Bueno, una intervención ahí, ¿es posible? Pues sí, ya que se fue Carlos, ahora es intervenir, dale. No, es de pronto como una interpretación un poco diferente a Fabián en algún aspecto. El nombre de evidencia posiblemente está muy mal puesto en el español, posiblemente en el inglés no. Hay que tener claro que esta gente que desarrolló la propuesta de medicina basada en la evidencia, ellos dicen, nosotros éramos clínicos queriendo hacer lo que nos propuso Fabián. Somos clínicos que queremos que los médicos hagan un ejercicio más juicioso, más fundamentado en lo que la investigación más sólida les aporte. Ellos reconocieron, no somos epistemólogos ni tuvimos epistemólogos. Luego en el camino, cuando viene todo este rechazo de mucha parte en el mundo por la utilización de términos, cuando ellos hablan de un nuevo paradigma, ellos luego reconocen, nosotros ni sabíamos qué estaba diciendo Kuhn cuando hablaba de un paradigma. Entonces, ese nombre en inglés como tal, evidencia es cualquier cosa, es cualquier forma. En inglés no tienen una real diccionarios, pone el suyo, y lo importante es, en inglés, que fue donde nació la evidencia, el nombre, no tiene esa connotación de ser la prueba última. Perdón, ¿se fue el sonido, dice Fabián? Sí, antes, una frase antes, cuando estabas diciendo lo que era evidencia para el mundo anglo y para nosotros. Perfecto, entonces para ellos cuando uno lo lee, ya cuando se meten los epistemólogos a tratar de decirnos qué es evidencia, evidencia simplemente es cualquier motivo para creer. Evidencia es un olor que me hace creer a mí, que por ese olor un enfermo tiene una enfermedad y no otra. Es un mirar una conjuntiva y yo ver algo ahí y con eso creer. Y ya lo que sucede es que yo empiezo a subir, a bajar la certidumbre que tengo en esa evidencia, en ese motivo para creer. Y ahí es donde aparece el concepto donde dice, vea, evidencia casi siempre habrá, un reporte de caso es evidencia. Lo que sucede es que tenemos una jerarquía en esa evidencia. Entonces, en la medida de lo posible, tomemos nuestras decisiones en la clínica con base en yo siempre lo digo de esta manera, en la evidencia menos mala de toda la que tengamos, sometiendo eso a un rigor, a una evaluación. Entonces, diría, pues lo que quiero es como reivindicar ese asunto. Entonces, obvio, la inmensa mayoría de las personas que hablan de medicina basada en la evidencia sucede como con muchos otros temas. No pasan más allá del título, no pasan más allá de la introducción, no profundizan en los conceptos. Y cuando yo veo las lecturas originales de Sackett daba unas aseveraciones muy fuertes.
pero en los párrafos previos y en los párrafos posteriores estaba matizando todo aquello que después los tecnólogos, los tecnócratas, los profesionales e incluso algunos doctores de medicina basada en la evidencia olvidaron que estaban ahí, y es donde entra obviamente todo el mundo a chocar contra una propuesta, porque ya no estamos viendo los mensajes originales, sino que estamos leyendo los mensajes tergiversados y malinterpretados de todos los mensajeros que han aparecido en el camino. De resto, en todo lo otro, de acuerdo con Fabián, lo que intenta medicina basada en la evidencia es llevarnos a los clínicos a pensar con ese rigor que obviamente no tenemos la formación, y esto lo que intenta es dar unas herramientas de cómo ejercer una mejor práctica, porque yo siempre hago la pregunta, es decir, el día que a mí me vayan a tratar, de cualquier enfermedad, yo quiero que eso me lo hagan con aquello que tenga más demostración o con aquello que simplemente se le ocurrió a un doctor. Y para mí no hay duda que yo sí quisiera aquello donde ha sido sometido a un poquitico más de prueba, porque obviamente entro en un pensamiento inscrito en el cual creo en eso. Fuera. Profesora Marcela Vélez, que no sabemos cuál va a ser su tarea cuando termine la pandemia. Sí, yo quería decir una cosa corta. Estábamos, Daniel y yo, con algunos estudiantes tratando, antes de todo esto, en una investigación sobre todo esto de la medicina basada en la evidencia y las guías, como el uso que la gente le da o las percepciones que tienen diferentes actores sobre estos temas, y uno de las cosas con las que nos hemos encontrado es que parece que antes de todo este movimiento de medicina basada en la evidencia, y en parte por el que se motivó, era tratando como de decir, espérate, no solamente hagamos las cosas porque el experto lo dice o porque la eminencia lo dice, sino tratemos de ver cuál es la evidencia científica que apoya o no esa forma de actuar en la clínica. Y nos hemos encontrado con que los clínicos lo que hicieron fue cambiar de experto. Entonces, esto que se trataba de hacer, de tratar que ellos revisen bien la literatura, entiendan cuál es la lógica de lo que hay ahí, cuáles son las fortalezas y las limitaciones de esa evidencia y qué tan confiados se sienten en aplicarla para la toma de decisiones con los pacientes, parece que lo que han hecho los clínicos es sustituir el experto, digamos, el experto clínico por el experto metodológico o epidemiólogo que les diga qué es lo que tienen que hacer con la evidencia que hay. Entonces, pues simplemente quería aportar eso como una de esas consecuencias o de esos resultados indeseables de estas cosas, y es que probablemente la práctica clínica también, por lo acelerada que es y por todo lo que hay que hacer en poco tiempo y por la necesidad de mantenerse muy dedicado a ellos, finalmente los clínicos siempre necesitan a alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer y cómo es que tienen que pensar. Entonces se pierde un poco el sentido de la medicina basada en la evidencia. Solamente quería mencionar. Gracias. Ahora nos mencionaba Tania, nos mostraba una pirámide de la jerarquización de la evidencia. De la evidencia proporcionada por los distintos estudios. Entonces, una de las preguntas la hacía el doctor Lopera con relación a el estudio publicado en JAMA sobre los muertos en Nueva York. Y entonces yo quisiera introducir esta parte de la discusión para que Tania nos aclarara las diferencias en esa pirámide que ella muestra de las series de casos, como esta gran serie de casos de Nueva York con los estudios de causalidad como el de cohorte, no el de ensayo clínico aleatorio. Tania. Tania, ¿todavía está por ahí? Hola, profesor, todavía estoy acá. Dinos. Sí, dinos. Bueno, cuando nosotros estamos frente a una serie de casos, la serie de casos realmente lo que nos está haciendo es reconstruir retrospectivamente ese curso de la enfermedad en los pacientes que presentaron un desenlace. Es decir, yo ya sé que hay unos pacientes que tienen ese desenlace y yo recopilo la información de esos pacientes.
En ese caso, digamos, como ya está el desenlace, ya todos presentaron el desenlace y yo voy recolectando la información, realmente no puedo evaluar asociación, ¿sí? Y no podría hacer inferencias, digamos, con este tipo de estudio. Pero sí tienen la bondad o la ventaja de que cuando yo no conozco nada de una patología en particular, yo no sé qué características tienen esos pacientes que presentan el desenlace, ellas sí me ayudan a formular hipótesis, porque yo lo que voy encontrando es que los pacientes que presentan cierto desenlace van mostrando unas características, ¿sí? Y a partir de eso, o sea, a partir de esa exploración, yo digo, bueno, aquí hay factores que se están presentando más en estos pacientes. A partir de esa información, yo sí puedo irme a otro tipo de estudios que en el caso particular que lo están mencionando, que serían los estudios de cohorte, en donde los estudios de cohorte, como digamos, uno debe partir desde la exposición, o sea, desde el inicio de la enfermedad. Esos estudios sí me pueden describir con exactitud el curso clínico de ella. Y por lo tanto, esos estudios sí me permiten, digamos, hacer asociaciones. Hay un término allí que a veces me ha sido muy difícil y es con respecto a la asociación causal, que no es lo mismo que asociación, ¿cierto? Pero eso lo tengo que profundizar. Pero es, digamos, el estudio de cohorte el ideal para yo conocer ese curso clínico, o sea, ese comportamiento de la enfermedad. Fabián. Bueno, una cosita antes, desde el punto de vista, digamos, conceptual, yo creo lo que había mencionado cuando hice la intervención sobre la propuesta de Carlos. Una cosa es el conocimiento, si lo entendemos en el contexto reproductivo, pues en términos de la reproducibilidad, de la perdurabilidad, de la ciencia, y otra cosa es el conocimiento para el día a día. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ese concepto de la pirámide, me parece a mí es una posición muy personal, lo tenemos que ver también desde dos aproximaciones distintas. La aproximación de la generación del conocimiento nos permite escoger el mejor diseño, mirar las características más óptimas de mi población, escoger un modelo de análisis, es decir, nos da unos elementos que pudieran en cierta manera basarse en la pirámide. Pero me parece que nuevamente para el conocimiento llevado a la práctica, esa pirámide puede ser mal entendida porque se le da una preeminencia a un diseño sobre otros y eso no en la práctica real, en el uso de la investigación de otros, no necesariamente es cierto. Entonces, aunque Tania lo resaltó muy bien, puso que mire que para un estudio de pronóstico necesariamente una cohorte es mejor y de pronto para evaluar la prueba el transversal, pero miren que aún en tratamiento nosotros podemos decirle a la gente, no sabemos porque no tenemos el experimento clínico, no sabemos si X ficha sirve o no sirve para tratar al paciente en UCI con COVID. Pero si no son capaces de mostrarnos bien mostrado, un estudio en el cual hay 15 pacientes que tienen el estado clínico más grave de COVID, están todos en ventilación mecánica, tienen PAFI de 50, tienen, bueno, pónganse el mejor caso al lado de la tumba, y a todos esos 15 pacientes se les hizo cualquier cosa que les ocurran, y al día siguiente todos esos 15 pacientes están bien. Yo quedo con la sensación de que puede que eso que estén así mostrándome ellos, yo quedo con la sensación de que eso puede ser útil para mi gente, aunque el nivel de evidencia sea el más bajo, ¿verdad? Y para arriba, estamos con un RCT, como los que están viendo estos días, con desenlaces sustitutos, aunque maquillados, con muy buenos tamaños de muestra, pero con población que se selecciona raramente, con todas las cosas sutiles que le pueden encontrar al RCT para decir que ustedes no van a confiar en ellos y va a quedar en la pirámide y con base en eso se va a decidir prescribir cualquier medicamento. Entonces, yo creo que en términos del uso de la investigación de otros, tiene que ser un poquito más sutil la manera de entender esa pirámide porque yo creo que nos puede generar confusión. Cambio. ¿Y cuál es tu opinión sobre, perdón un segundito, cuál es tu concepto sobre el estudio sobre la serie de casos de Nueva York?
Sí, sí, lo que mencionó Tania. Realmente es un estudio completamente descriptivo, ¿no? Ellos no tenían mayores aspiraciones de mostrar qué tan cierto es que es la edad, qué tan cierto es que es la comorbilidad. No, lo que es llamativo, lo que es importante para nosotros, para los usuarios de esa literatura, es que es el primer panorama que hay en una población significativamente grande y diferente de China. El otro fue mucho más incompleto, que fue el estudio de Lombardía, del norte de Italia, que también fue completamente descriptivo, pero eran menos pacientes que estos y había menos datos. Aquí es más como un poquito más completo, aunque obviamente hay mucha pérdida de información, mucha pérdida de datos, porque no todos los pacientes se les pedían las mismas pruebas. Es decir, este es un estudio que cumple la función que tiene un estudio descriptivo, contarnos qué fue lo que pasó con la población hospitalizada por COVID. Una cosa aterradora, la que estaba mencionando Francisco, una cosa de la que más nos impactó es que la mortalidad global parecía incluso menor que la que había en las series de China. La mortalidad general creo que estaba como en el 17, no me acuerdo, pero la mortalidad en UCI era brutal. 80% de los pacientes admitidos a unidad de cuidado intensivo y con ventilación mecánica se murieron en la UCI, y una cosa tan aterradora no la veíamos desde los peores momentos del choque séptico. Entonces, eso por lo menos prende las alarmas acerca de la cosa que estamos pensando, y es que desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de lo que queremos, de lo que creemos que puede ser más útil, deberíamos concentrarnos es en el paciente crítico, porque si las muertes aquí son tan aterradoras como las de allá, eso es imparable. Bueno, pues como le hemos dado tan duro a los ortopedistas, démosle hoy duro a los intensivistas. Caer en manos de un intensivista es alto factor de riesgo. Mario, pregunta. Héctor, dos observaciones, ¿me permitís ahí? ¿Quién? No, Zuleta. Jefe. Zuleta. Uno, Gray con su calificación para las recomendaciones nos está enseñando hace rato que esa pirámide no tiene límites rígidos. Nosotros un ensayo clínico lo podemos degradar y un observacional lo podemos subir y pudiera llegar a ser superior. Segundo, con relación a la serie que menciona el doctor Lopera, es importante saber que eso se hizo en un momento del tiempo donde casi el 80% de los pacientes aún ni siquiera habían salido vivos o muertos de UCI, estaban todavía en la UCI. La mortalidad que muestran de esos ventilados es de los que tienen información. Entonces, para leer cada uno de los daticos, porque es que si no nos quedamos con eso de que el 88% de los ventilados murieron. Si se fueran a morir, y fuera de eso son los más graves, de ahí es donde se mueren. Y lo que quiero hacer es la observación con una serie de casos o un estudio descriptivo. Lo que diga un estudio descriptivo es completamente cierto. Es decir, si a él se le murió el 88%, esa es una verdad absoluta para esa serie. Ahí no hay intervalos de confianza, ahí hay una totalidad segura, una totalidad de la información, hay una seguridad total porque él los contó todos y dijo cuándo se morían. El problema está cuando nosotros pretendemos a partir de esa serie de casos o un serie descriptivo hacer inferencias o hacer extrapolaciones. Entonces el problema no está en la serie, sino que está en nuestro cerebro la forma en que está utilizando la información. Fuera. Pronóstico. Una pregunta. Jaimes, pronóstico. Bueno, varias cosas. La primera, obviamente, felicitar a Tania, que hizo un gran trabajo, pero por ese mismo lado de felicitar a Tania, felicitar a Marce, yo no sé si están por acá, Marce y a Daniel, que han liderado toda esta propuesta de la UNED. Yo creo que ni la universidad ni el país ha dimensionado el trabajo que se ha hecho desde acá, con un equipo básicamente compuesto por estudiantes de pregrado y de posgrado. Yo creo que esto de la síntesis rápida con la que está trabajando el equipo yo no me he podido saber qué quiere decir UNED, Unidad Nacional de Adversidad a Distancia. Bueno, el trabajo de Marce, de Daniel y de su gente es fenomenal, y yo creo que no lo hemos apreciado en la suficiente dimensión, porque recopilar cantidad de las cosas que se están viendo y sacar en 10 o 15 días un resultado de la calidad que se está viendo es una cosa aterradora. Entonces, felicitaciones muy especiales para el equipo de la UNED y para Tania en particular.
Y ya algunas cositas puntuales de lo que mencionó Tania. Me parece importante diferenciar o entender un poquito el concepto de esos preimpresos. Esos preimpresos, ojo, para quien no está familiarizado con la gente, bueno, ya se ha salido mucha gente, pero quien no está familiarizado con el mundo de la literatura científica, los preimpresos, la publicación adelantada, es una herramienta muy común a partir de la ventaja que tenemos con el Internet, y es una cosa que hacen ya las revistas, la mayoría de las revistas clínicas del mundo. Después de que se sigue todo el proceso habitual de la evaluación de la revista en su página oficialmente saca un preimpreso, una versión que puede estar incluso todavía PDF, pero con Word, en el cual están los resultados de la investigación que ellos aceptaron para publicación. Y ojo con ese punto que a mí me preocupa muchísimo. Ellos aceptaron para publicación, quiere decir que fue sometido a un proceso del comité editorial, de evaluación por pares externos a la revista, de correcciones, Recuerden que el concepto de la evaluación por pares es el corazón, lástima, se nos fue Carlos, el corazón del método científico. Desde que escribimos el proyecto, quien nos lo evalúa a nosotros y nos dice sí o no, le damos la plata o no, está dándole un aporte a ese conocimiento. Y eso ocurre también en las revistas. Por supuesto que no está exento de errores. En las mejores familias se ven los fraudes más grandes. Es decir, eso no lo quita. Eso no quita, el hecho de que tenga una revisión por pares no lo quita, pero claramente mejora las probabilidades de que la publicación sea más decente. De la misma manera que publicar en inglés o publicar en ciertas revistas de alto impacto no garantiza que esas revistas tengan la verdad absoluta, pero miren el historial de su práctica clínica y verán que ciertas revistas son las que más o menos de manera constante tienen aquellas investigaciones que les han dado más elementos para tomar buenas decisiones. Entonces, aunque eso sea imperfecto y aunque sea incompleto, aunque sea como de malo, es mejor que no hacerlo. Y ahí es donde viene mi preocupación con estos repositorios, esos depositorios muy bien calificados. Eso está patrocinado incluso por la Universidad de Yale, es decir, eso tiene muy buenas intenciones, eso empezó en la física y después llegó también a las áreas biomédicas, pero tiene todo el problema del mundo, como lo tenía Wikipedia al principio. Y ustedes creen mucho en Wikipedia, pero eso se forma a partir de muchas miradas críticas y tiene que tener una conceptualización y una evaluación externa. Lo mismo está ocurriendo con estos repositorios. Ahí cualquiera cuelga lo que quiere. Después se quita, después se arrepiente, después puede que sí lo saquen en una revista decente o puede que no lo saquen. Entonces, estos repositorios, yo creo lo que más está circulando ahorita con COVID, yo creo que los tenemos que tener con triples pinzas, porque si leemos con pinzas lo que nos saca Lancet, todavía con más pinzas tenemos que recoger una publicación que no tiene absolutamente ninguna evaluación de nadie, sino la que ustedes como lectores le puedan hacer. Entonces, ojo con eso. En ese mismo sentido del pronóstico, en ese mismo sentido de la evaluación de la literatura y del pronóstico, hay un punto que yo les comentaba también a Claudia, a Marce y a Daniel, al equipo de UNED. Yo no soy consciente, es decir, ustedes saben que existen muchísimas herramientas, muchísimos instrumentos para evaluar los estudios clínicos. Es decir, hay muchas, en terapéutica, Cochrane, en predicción PROVAST. Es decir, hay muchas formas de mirarla que pueden tener diferentes sentidos, darle mayor o menor importancia a uno u otro componente, pero a mí me parece que esos instrumentos más formales de evaluación están pensados muy en particular en la posibilidad de hacer revisiones sistemáticas y específicamente metaanálisis. Están pensados en darle una forma un poquito más organizada a la evidencia y permitir darle un papel puntual dentro del conjunto de la evidencia total, pero no están necesariamente pensados o no necesariamente son útiles, vuelve y juega, no son útiles para el usuario puntual de la evidencia. Entonces, ahí me preocupa un poquito que con base en estos instrumentos de evaluación, esa diapositiva se me quedó. Con base en estos instrumentos de evaluación, el primer estudio de cohorte formal que presentó Tania tiene una valoración global como buena. Entonces, ahí viene mi preocupación puntual con los instrumentos generales de evaluación de pronóstico y con las necesidades particulares de utilizar los elementos del pronóstico o los resultados del pronóstico, porque, y ese es mi punto particular o mi preocupación particular para esta
evaluación específica del pronóstico en COVID. Todos los estudios que estamos mirando son, yo no sé si la palabra, yo no sé cuál sea la mejor palabra para no ser peyorativo, pero por lo menos son incompletos. Todos los estudios que estamos mirando de pronóstico nos están contando la historia incompleta por muchas circunstancias, pero yo siento que la más importante, las dos características más importantes por lo cuales lo que estamos viendo en pronóstico es incompleto es, uno, porque la selección de los pacientes es del extremo del espectro, y eso tiene un nombre técnico, ustedes saben, el sesgo, hay un sesgo en la selección de la población, estamos casi que pegados de los hospitalizados. Y segundo, el análisis que se está haciendo con los resultados también es extremadamente incompleto. Algún compañero preguntaba por acá, alguien preguntaba por acá en el chat lo del univariable y multivariable. Bueno, eso es un poquito más complejo que simplemente entender, o mejor dicho, la forma como se debe hacer un análisis multivariable en pronóstico tiene un sustento, tiene un soporte clínico, yo creería que mucho más delicado, mucho más detallado que el pudiésemos considerar en etiología, por ejemplo, en el sentido de que acá es fundamental saber en qué espectro, cómo entender y cómo cuantificar lo que es el estado previo del paciente, lo que es la edad y las comorbilidades, que necesariamente son cosas que van pegadas, que son nuevamente en el lenguaje estadístico son colineares, colineales, y cómo eso se entiende con respecto a la respuesta aguda que está haciendo el individuo hasta el evento. Entonces, ningún estudio nos ha contado ni cuál es la población completa con todo el espectro clínico. Nos hemos ido a los hospitalizados, que recuerden que tienen muchas limitaciones, porque el hospitalizado puede determinarse si estamos en un sitio en el que se hace cohortización o no, si hay o no hay disponibilidad de camas, si hay o no hay. Es decir, el hospitalizado es una población seleccionada que hay que mirar con cuidado en todo el espectro potencial de la enfermedad. Y segundo, dentro de los hospitalizados, en las cohortes que hemos visto, no hemos tenido un adecuado análisis multivariable que sea capaz de entender la clínica subyacente a la infección y por lo tanto ser capaz de depurar al final cuáles son las consideraciones más importantes para asumir el pronóstico. Lo que hemos podido ver hasta ahora, y ese tema lo hemos mirado mucho porque obviamente eso tiene implicaciones muy profundas en el tratamiento, lo que parece ser más constante es la edad y la comorbilidad, pero no porque un estudio haya hecho el juicio, el análisis completo de poner en el mismo costal lo previo y lo nuevo. No tenemos el estudio bonito, el estudio realmente útil que me mezcle el estado previo, cómo venía este mancito en términos de su edad y cómo venía en términos de su comorbilidad bien medida y cómo me está respondiendo agudamente a este proceso infeccioso, cómo son sus signos vitales, cómo es su fibrosidad, cómo es su LDH, cómo es todo eso en conjunto y analizado cuidadosamente es lo que nos va a permitir saber de verdad cuáles son los factores de pronóstico de estos pacientes. Hasta ahora tenemos pura intuición, que no es como ninguna novedad. Las personas de más edad, Estamos terminando, Fabián, por favor. Estamos terminando. Las personas de más edad siempre están más jodidos y el que tiene más enfermedades también está más jodido. Bueno, ahí queda una pregunta y es ¿cuál es el mejor diseño para para poder conocer cuáles son los factores pronósticos de mortalidad en COVID? Otra sería, bueno, ¿por qué no se ha hecho ese estudio ideal si tenemos tantos pacientes y tantas posibilidades de hacerlo? Pero yo me quisiera ir después de esta excelente reunión, porque nos faltan 3 minutos, con alguna claridad como para los que nos van a preguntar con seguridad al terminar. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos para morir por COVID hoy en día? Hoy en día, con base en la evidencia que hay. Tania, usted nos puede contestar esa pregunta. Yo quisiera tener claridad en eso al menos, tener ese tip. Profe, muy difícil darte como una respuesta concreta. El profe Fabián mencionó ahorita dos que más o menos ahí se están viendo, que es las posibilidades, pero en una entrevista que dieron al doctor, Se cortó. Sí, me escuchas acá. Sí, ahí sí.
En una entrevista que le hicieron al doctor Ioannidis, él mencionó algo que, digamos, él considera que no hemos sido capaces de diferenciar, y es, digamos, cuál sería la diferencia de un paciente que muere por COVID a un paciente que muere con COVID. Sí, entonces lo que dice el profe Fabián es completamente de acuerdo, o sea, lo que nos están mostrando ahora los estudios son generales son de baja calidad, son estudios que son de pacientes críticos en donde pues tienen más probabilidades de presentar todos los desenlaces, en donde son datos retrospectivos que en muchas ocasiones hubo pérdida de información, que en muchas ocasiones no se lograron medir, que tamaños de muestras tan pequeños que no les permitió hacer un adecuado análisis multivariable para conocer ese efecto depuradito de la asociación. Entonces, dar, digamos, como factores pronósticos clave, creo que es una pregunta muy, muy difícil y que al día de hoy pienso, según lo que tengo entendido, lo que he leído, que no tenemos una respuesta clara a esa pregunta. Muy bien, Tania. Bueno, ahí les quedó, o nos quedó la respuesta. ¿Qué más están escribiendo por aquí? Listo. Me quedo con el pragmatismo del doctor Zuleta. ¿Cuál es el factor pronóstico? Al que le tocó. O sea, si estaba chuleado país por el COVID, a ese le tocó. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. El tema dentro de 8 días van a ser las acciones que están tomando la gobernación y el municipio de Medellín desde el puesto de mando unificado para atender en la región la pandemia. Nos van a acompañar a alguien que mencionaron ahora, Andrés Rangel, un egresado nuestro, y Carlos Palacio, el decano de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias a todos. Aquel que quiera tener la grabación me escribe al correo, con mucho gusto se las mando. Y una recomendación, lean a Goche, que lo puso en las últimas diapositivas Carlos Yepes. Buen día para todos. Muchas gracias, jefe. Deje de grabar ya.